Buenos días, bienvenidos de nuevo al curso de contaminación. Les habla la profesora Fabiola López Monroy. El tema de hoy, contaminación acuática. Esta apenas será una clase introductoria, ya que cada uno de los contaminantes los veremos en una clase individual. Así que por hoy solamente trataremos la definición de contaminación acuática, las principales fuentes de contaminación acuática y los principales contaminantes acuáticos. Y finalmente hablaremos sobre lo que es la autodepuración de los cuerpos de agua. Como concepto de contaminación acuática, he querido traer a colación una adaptación del concepto de contaminación marina del grupo GESAM. Para ellos, esta contaminación es la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía en el medio acuático, incluidos los estuarios, que tengan efectos nocivos tales como el daño de los recursos vivos, los peligros para la salud humana, la obstaculización de las actividades acuáticas, incluida la pesca, el deterioro de la calidad para el uso del agua y la reducción de los servicios. Como pueden observar, es un concepto de contaminación bastante amplio que implica no solamente daños a los organismos, sino al ecosistema y a los servicios que prestan estos ecosistemas. Existen muchas fuentes de contaminación acuática. Sin embargo, yo la he querido agrupar en 4 renglones. El primero tiene que ver con los derrames petroleros, que pueden ser accidentales o intencionales. Algunos ocurren en mar abierto, como el caso de las embarcaciones que tienen algún tipo de accidente, y otras durante el trasvase de los compuestos del petróleo entre el muelle y las embarcaciones. Y esto generalmente sí ocurre en la zona costera. En el segundo grupo están las actividades agrícolas, que son fuentes de fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo, al menos estos dos elementos, y de plaguicidas. El desarrollo urbano puede ser una fuente de materia orgánica a través de las aguas de desecho y de gran cantidad de bacterias, coliformes, basura marina, incluidos los plásticos. Finalmente tenemos los vertidos industriales, que pueden contener básicamente casi cualquier sustancia dependiendo de el tipo de industria de la cual estemos hablando. Entonces se pueden incluir nutrientes, hidrocarburos, metales, sustancias radioactivas, cambios de temperatura. Incluso pueden generar algún tipo de contaminación lumínica y por ruido. Hablemos ahora de los principales contaminantes acuáticos. En primer lugar mencionaremos a los agentes infecciosos. Ellos son de origen biológico e incluyen a bacterias, parásitos, virus y hongos que llegan al medio marino a través de las aguas hervidas y son producto de los desechos humanos y animales. El principal efecto de estos agentes infecciosos es la producción de enfermedades, tanto para los organismos marinos como para el ser humano que está en contacto con esa agua. En segundo lugar, podemos mencionar los residuos demandantes de oxígeno. Estos son residuos, material particulado que tiene un alto contenido de materia orgánica. Estos residuos son degradados por bacterias y en ese proceso consumen un alto contenido de oxígeno, por lo cual disminuyen la cantidad de oxígeno disponible para los organismos marinos y llegan al medio marino a través de aguas residuales de empresas del área de la ganadería, la agricultura, plantas procesadoras de papel principalmente. Luego tenemos los productos químicos inorgánicos,
como ácidos, metales y sales, los cuales tienen un origen industrial, aunque también hay una parte de estos compuestos que son de origen doméstico, urbano. Los principales efectos que tienen es que producen daños a los sistemas orgánicos de los seres vivos. Luego tenemos los contaminantes orgánicos persistentes, llamados COPS. Ellos incluyen básicamente a los pesticidas y su fuente industrial, de las empresas agroalimentarias, incluso también de parte urbana, porque en los hogares también se pueden utilizar algunos plaguicidas. Los efectos que tienen estos plaguicidas son daños directamente a los órganos de los seres vivos. El nitrógeno y el fósforo son elementos esenciales para el crecimiento vegetal. En principio, esto es beneficioso para los productores primarios acuáticos. Sin embargo, cuando existe una excesiva cantidad de nitrógeno y fósforo, producto de escorrentías agrícolas, porque allí se utilizan fertilizantes, o por aguas residuales urbanas, existe entonces un crecimiento descontrolado de estos productores primarios, básicamente fitoplancton, produciendo lo que se conoce como eutrofización. La eutrofización tiene muchísimas consecuencias. Sin embargo, una de las más notorias es la disminución del oxígeno disuelto que puede producir luego mortandad de organismos. Otro contaminante es la basura marina, que incluye una gran cantidad de materiales, pero básicamente plásticos o principalmente plásticos. Los plásticos pueden no solamente transportar contaminantes, ellos en su propia constitución química poseer muchos contaminantes, sino que se van degradando por acción mecánica y de los rayos ultravioleta y se van fraccionando en partes mucho más pequeñas hasta tamaños que pueden generar taponamiento de las branquias, incorporarse a algunos sistemas de los organismos y generar daños tisulares. Todo esto lo vamos a ver con más detalle en una clase que vamos a ver sobre este tema. Además de los mencionados, existen otros contaminantes acuáticos, entre ellos las elevadas temperaturas que pueden producir blanqueamiento de corales y estrés fisiológico en los organismos. También las altas tasas de sedimentación, producto de la erosión. Esto puede obstruir ríos, reducir la claridad del agua y con esto limitar la fotosíntesis. También pueden existir una contaminación lumínica por efecto de la luz, que es particularmente importante en la migración de algunos organismos, sobre todo las tortugas marinas que desovan en la zona costera. Y residuos radioactivos, por ejemplo, de radón o de uranio, producto de centrales nucleares o de minería, que pueden generar mutaciones y daños en el desarrollo embrionario. La lista de efectos de la contaminación acuática es extensa. Sin embargo, podemos resumirla en 4 grandes ítems. Primero, y tal vez el más evidente, es la toxicidad, que incluye alteraciones fisiológicas y metabólicas, cambios conductuales, perturbación en la trama trófica, porque muchos de estos contaminantes se bioacumulan, se biomagnifican y pueden entonces perturbar la trama trófica, incluso si la toxicidad incluye mortalidad de algún organismo, también se ve afectada la trama trófica. Otro de los
grupos es la destrucción de hábitat. Este es el caso, por ejemplo, de las altas tasas de sedimentación que pueden llegar a recubrir comunidades coralinas o incluso comunidades bentónicas y de esta manera destruir parte de lo que es el hábitat del organismo. Y finalmente, pérdidas económicas, ya esto para el ser humano, pérdida de la calidad de los servicios ecosistémicos que pueden ofrecer el medio acuático y verse afectado entonces el turismo, las pesquerías, la navegación, etc. En muchos casos, un cuerpo de agua contaminado puede recuperar progresivamente sus condiciones iniciales, esto sin necesidad de la intervención del ser humano. A este proceso se le conoce como autodepuración y se lleva a cabo por una serie de procesos químicos, como por ejemplo la oxidación, precipitación química o floculación, procesos físicos como la sedimentación, la acción de la radiación ultravioleta y la aireación, o procesos biológicos como la degradación bacteriana y la filtración por parte de algunos organismos. Todos estos procesos se encuentran estrechamente relacionados entre sí y de hecho en mutua dependencia. La autodepuración es necesaria para preservar las propiedades del agua y para mantener la estabilidad de todos los ecosistemas. De hecho, en disciplinas como la ingeniería sanitaria es utilizada cierta tecnología para replicar estos procesos naturales a través de mecanismos artificiales y lograr de esa manera disminuir el grado de contaminación de los cuerpos de agua. Pero la autodepuración de un cuerpo de agua es limitada. Por lo tanto, no siempre se puede recuperar de forma natural un cuerpo de agua que ha sido contaminado. En algunas ocasiones requiere entonces la intervención del ser humano y la detención de la fuente de contaminación para que pueda existir alguna recuperación. Hasta acá esta introducción sobre la contaminación acuática. A partir de la siguiente clase vamos a comenzar a detallar cada uno de los contaminantes, sus fuentes y posibles efectos sobre los organismos acuáticos. Muchas gracias.